Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 27 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales cerraron con escasas ganancias en medio de un mercado que espera la decisión de tasa Fed y digamos que los compradores mantienen el impulso en el estímulo europeo. También se ha generado algo de preocupación por el panorama de Grecia después de las elecciones y ahora tenemos una fuerte tormenta en los Estados Unidos, una fuerte nevada. Recordemos hace unos años cómo el famoso vórtice polar generó un primer trimestre de crecimiento negativo para la economía de los Estados Unidos. Así que hay factores negativos incidiendo en el día de hoy y el mercado se mantiene en esa zona de indecisión. Vamos a ver qué pasa con los soportes en el día de hoy. Y acciones locales presentaron un comportamiento mixto a espera de fundamentales relevantes de la semana. Los compradores quieren seguir con el impulso. La expectativa por el dividendo de Ecopetrol sigue fuerte, generando algo de presión de compradores pese a que el petróleo no logra rebotar. Simplemente continúa ese choque entre compradores y vendedores en un intento por un rebote técnico, pero el panorama fundamental no ha cambiado. Datos económicos del día de ayer: manufactura de la Fed de Dallas sorprende con descenso de 4,1 puntos a menos 4,1, una cifra negativa. El mercado esperaba que el descenso fuera apenas a 4 puntos, se mantuviera en la senda positiva. Y de hecho, hace unos minutos las órdenes de bienes durables también sorprendieron con fuerte descenso. Esto amplió las caídas de los futuros de índices en Estados Unidos. El índice de Dow Jones, los futuros caen 1,6%. El del Standard & Poor's 500 cae 1,2%. Así que los datos de Estados Unidos han empezado a ser un poco flojos, lo cual ha disminuido la probabilidad de que el ascenso en tasa fuera para abril. No obstante, recordemos que el primer trimestre suele tener ese tipo de comportamiento y ahora viene también una nevada importante, lo cual puede comprometer un poco el nivel de crecimiento del primer trimestre, dándole tiempo a la Reserva Federal para ser pacientes y que hable de junio, julio, como espera el mercado, que sea el primer ascenso en tasa de interés. Eso lo sabremos el día de mañana. Mañana miércoles 28 será la decisión de tasa Fed. El mercado estará muy pendiente al tema o a la frase "podemos ser pacientes con el ascenso". Recordemos que la economía ha mostrado muy buenas cifras y el tema de "puede ser paciente" pues ha generado ya algo de expectativa de no nos van a subir todavía la tasa de interés, así que estaremos muy atentos a ese punto el día de mañana. En cuanto al VIX, estaba entrando en zona de calma, pero si hoy supera los 18, estaríamos hablando de 20-22 como el ascenso, 18 como la zona de resistencia si lo superas, porque el mercado ha entrado de nuevo en una zona de temor con algo de presión bajista importante en ese nivel de los 18. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región recuperaron terreno en medio de optimismo económico tras mejoran datos económicos de China. China era la preocupación más importante, ahora está dejándose de lado un poco con el índice de indicadores líderes de este país creciendo 1,1% en diciembre, mejora frente al registro de noviembre de noviembre, donde fue de 0,8% el crecimiento. Así que China ha empezado a mostrar algunas mejoras, gracias también a la caída en el precio del petróleo, y entonces tuvimos datos positivos. No obstante, Europa viene con el lado pesimista. Si bien se alcanzaron máximos en algunos mercados, Grecia ha generado temores. De hecho, los bancos en Grecia están cayendo de forma fuerte. El PIB preliminar de Reino Unido crece en el primer trimestre 0,5%, el mercado esperaba un crecimiento del 0,6%. Y algo que está pasando en Estados Unidos que puede justificar la presión bajista, lo veníamos hablando hace unas semanas en comité, y traemos a DuPont, que publicó resultados buenos de $74 por acción, pero retrocede después del outlook, básicamente porque dice que el 2015 los resultados puede ser que no sean tan buenos porque la fortaleza del dólar está erosionando las utilidades. Recordemos que las multinacionales facturan en moneda local, imaginémonos en pesos colombianos, facturan, pero para llevarse esos pesos colombianos hacia su matriz deben comprar dólares que ahora son más caros, así que así reciban más pesos, posiblemente no reciban los mismos dólares consecuencia de la devaluación del peso colombiano o de la fortaleza del dólar en este caso. Así que tenemos fortaleza del dólar impactando resultados en los Estados Unidos. Y en cuanto al mercado colombiano, veamos que tenemos noticias de representantes legales de Construcciones del Cóndor podrán adquirir equipos hasta por $5,2 millones. Continúa entonces la ejecución de proyectos. No se espera que genere mucha volatilidad esta noticia porque no es un activo que negocie de forma significativa.
Y Jairo Lugo Lobo, administrador de Pacific Rubiales, adquirió el 22 de enero 12.000 acciones de la compañía, algo de compra de insiders, aprovechando los bajos precios de la acción. Vamos a ver cómo lo toma el mercado. Igual la correlación sigue con el precio del petróleo. No es una compra significativa y tampoco es de uno de los presidentes o dueños de la compañía. Así que eso sería un mejor indicador. Pero hay algo de confianza en algunos de los administradores en Pacific Rubiales. Ya lo miraremos en gráficos. Junta Directiva en Colombia aprobó someter a consideración de los accionistas el pago de 830 pesos por acción de dividendo. Esto nos daría una tasa de dividendo de 2.9%. Importante, entonces tenemos tasa de 2.9%. Y noticia de primera página, la enviamos también por el Twitter, dimos retweet. Jocol consigue licencia para perforar 16 pozos en bloques CPO 16 en Los Llanos. Así que, pese al descenso en el precio del petróleo, Jocol continúa entonces con el gasto en lo que es perforación. Noticias del día. A las 8:30 tuvimos órdenes de bienes durables. Cayeron 3.4% en diciembre. Núcleo caen en 0.8%. Una caída importante, mientras que el mercado estaba esperando 0.7% de crecimiento. ¿Qué generó esa noticia? Tuvimos algo de debilidad del dólar. El euro, recordemos que estuvo por el 1.11. Hoy en día está en el 1.13,28. Y esa debilidad del dólar le ha dado algo de soporte o de fuerza al precio del petróleo, que estaba por los 44.90 esta mañana y va en 45.48. Ya lo revisaremos en técnicos, pero las noticias son algo negativas en el día de hoy, presionando la baja. Índices de Estados Unidos también presionados por resultados empresariales que se están viendo afectados por la fortaleza del dólar. Eso es importante para las acciones de Estados Unidos. Y 9 de la mañana tenemos índice de precios de viviendas en Estados Unidos. Así que los datos siguen siendo negativos, nos faltan 3 datos: índice de precios de vivienda, ventas de viviendas nuevas y confianza del consumidor. Faltan 3 datos durante la mañana para llegar a la decisión de tasas de la Reserva Federal. Mañana será la decisión de tasas. Recordemos la frase: aún podemos tener paciencia. Estaremos buscando señales, a ver si no la cambian, pues todo continúa con relativa tranquilidad en cuanto a la política monetaria de la Reserva Federal. Mañana tenemos la variación semanal de inventarios de crudo. Recordemos que los inventarios han crecido con fuerza en las últimas 2 semanas, consecuencia de una oferta que todavía no se ajusta pese a la caída en el precio del petróleo. Así que en términos generales, los mercados internacionales continúan con presión bajista en medio de menores utilidades por fortaleza del dólar y temor por situación en Grecia. Vemos que Grecia está generando algo de temores por los movimientos anti-austeridad. Ya llevan 5 años de austeridad sin ver mejoras económicas y el pueblo se está cansando un poco. Y de hecho se habla incluso que esos movimientos anti-austeridad también pueden contagiar España y otros países similares. Así que por ahora hay algo de temores en el mercado internacional, que es donde sería una jornada de presión bajista. Y en cuanto al mercado local, seguirá atento al precio del petróleo y soportes de corto plazo, mientras compradores intentan mantener el impulso. Aquí los compradores están un poco más fuertes, intentando ese repunte técnico. No obstante, si se llega a perder los soportes de corto plazo, quiere decir que la presión bajista nos podría de nuevo contagiar. Atentos entonces a los soportes de corto plazo. Veamos qué nos dicen las gráficas. El índice de Dow Jones sigue en su zona de indecisión. Hoy es un día de presión bajista. Recordemos que se ha enmarcado la indecisión entre 17.900 y 17.250. El que rompa primero nos daría dirección. Tendríamos inicio de presión bajista. Si hay ruptura de los 17.250, no se descarta que la presión bajista pueda extenderse y tener un movimiento de mediano plazo, consecuencia de las menores utilidades tras la fortaleza del dólar. Importante, ese 17.250 puede estar generando una presión bajista adicional de romperse. Por ahora estaremos atentos a esos niveles. Continúa dentro de la zona de indecisión, dependerá de esa zona de soporte. En cuanto al IPSA, corrigió en el día de ayer, después de ver la indecisión y llegar al promedio móvil de 200 periodos. Recordemos los 800, 830 será la zona de soporte. Si hoy cierra por debajo de esta zona de 800, 830, posiblemente la presión bajista pueda volver. De lo contrario, solo superando el 3.850 volverían los compradores. 3.850 como la resistencia a la presión bajista de corto plazo. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa de lado, con ese 13.800 como resistencia para poder tener un impulso mayor, 13.800 como el nivel importante para un impulso adicional. Mientras estemos por debajo de ese precio, la indecisión podría ser el común denominador. El dólar en Colombia
Importante acá, hay que ponderar un poco la recuperación del mercado contra la debilidad del precio del petróleo, lo que lo mantiene en esa zona entre el 410 y el 350. Recuerden que si hay ruptura del 2410, perdón, 2410, podríamos tener avances adicionales al 2500. De lo contrario, el 2350 sigue siendo el soporte de tendencia alcista, solo su ruptura tendríamos una presión bajista adicional. 2350 contra 2410, la zona de indecisión, ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría nueva tendencia. Petróleo WTI, vamos a traer nuestras gráficas intradía, como ya es costumbre. Vamos a traer entonces el graficador. Y aquí lo tenemos con repuntes durante los últimos minutos. Debilidad del dólar está jalonando. Ya el euro va en 1.1330. De hecho, en estos momentos va en 1.1330. Sigue en esa zona de indecisión y vamos a ver velas de una hora. Enfocamos mucho en ese marco de una hora últimamente, donde tenemos el soporte más fuerte en los 44.20. Lo ha respetado en últimas jornadas. También tenemos una formación de triángulo bajista. Es importante tenerla en cuenta. Aquí está el triángulo. Esa es una formación de indecisión que se mantiene en esa zona. Y de hecho podemos extender un poco más esta línea para tener mayor claridad de los niveles. 47.30, 47.40. Solo rompiendo esta línea de tendencia, hablaríamos del triángulo se rompe al alza y podríamos tener mayor impulso alcista hacia los 51.54. De lo contrario, si no rompe pronto los 47.20, 47.30 y rompe los 44, el descenso podría prolongarse. Entonces, importante los 44.20 como soporte, 47.30. En la zona de indecisión, un triángulo que nos determinaría su ruptura, la posibilidad de una nueva tendencia. Por ahora, continúa el mercado presionado por algunos datos negativos, ya empiezan los compradores a aparecer por la debilidad del dólar, pero siguen siendo las dos fuerzas encontradas sin poderle dar tendencia por ahora al petróleo. Seguiremos haciendo seguimiento, pero 47.30 contra 44.20, los dos niveles más importantes. Euro, en estos momentos 1.1325. Si cierra por encima del 1.1340 hay posibilidad incluso de extenderse hacia el 1.15, 1.1740 en un rebote técnico después de tanta caída. Están apareciendo compradores en la zona del 1.11 después del estímulo monetario de la zona euro. 1.1340, el nivel de resistencia. Hay presión alcista en el día de hoy. Vamos con nuestro mercado. El índice Colcap ayer para un poco, algo de peonzas. Recordemos el 1400, es el soporte para mantenerse hacia los 1450 y 470. El mercado todavía intenta repuntar a sus niveles, pero mientras esté por debajo de esos niveles aún simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. Recordemos que incluso la línea de tendencia va hasta los 1500 como un rebote sin perder tendencia bajista. Mientras estemos sobre los 1400, los compradores siguen tomando control del mercado. Si rompemos el 1400 con fuerza, posiblemente tengamos algo de presión bajista de 1350, 1330. 1400 por ahora es el soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista. Los compradores siguen luchando por mantener el control. El movimiento es mucho más técnico que fundamental, así que atentos a ese 1400. Banco de Bogotá logró repuntar en el día de ayer. Dependerá de pasar los 66 y puede volver hacia los 68, 800, incluso 69. Si no logra pasar los 66, podría volver incluso a los 62. Intentando entonces atacar los 66. Si se mantiene sobre 64.800 es probable que logre romperlo y avanzar. Si pierde los 64.800 podríamos volver a la zona de los 62. Importante los 64.800 como el soporte de corto plazo. PVC marca vela de indecisión el día de ayer, lo cual nos deja algo interesante y es el 19.40 como el nuevo soporte. Mientras esté sobre 19.40 aún hay posibilidad de avanzar al 20.60, incluso 21. Si pierde los 19.40, el descenso puede ser de nuevo a los 19 y 18.40. Importante los 19.40 para mantener sesgo alcista de corto plazo, si no podría volver a la presión bajista. 19.40. Ayer choque entre compradores y vendedores, defendiéndose todavía de los compradores, dependerá entonces del 19.40. Vamos con Celsius, que no pudo pasar los 5.600. Recuerden que solo pasando los 5.600 cambia o genera la posibilidad de ascenso a 6.000, 6.100. 5.900, el promedio móvil de 200, pero mientras esté por debajo de ese nivel la presión es bajista. De hecho rompe ayer el soporte de corto plazo, que se convierte en nueva resistencia. Si no logra pasar pronto los 5.400, existe probabilidad de descensos hacia los 5.000, 5.400 como la resistencia importante. De 5.400 y 5.600 tenemos una resistencia fuerte,
Mientras esté por debajo de esos niveles existe la probabilidad de mayores descensos. La tendencia sigue siendo bajista en la mayoría de todos los indicadores para Celsia. Vamos con Cementos Argos, que ayer trata de mantener impulso alcista, dejándonos claramente un soporte en el 9360. 9360. Esa pequeña formación podría en el intradía verse como un banderín de continuación de tendencia. Quiere decir que sí, mientras esté sobre los 9360, hay posibilidad de avanzar a los 10. Pero si pierde los 9360, el descenso puede ser de nuevo a los 9000 y 8500. 9360 el soporte para mantener el sesgo alcista. De romperlo, podría perder fuerza el movimiento. Importante ese nivel de los 9360. Vamos con Cemex Latam Holding, cediendo un poco, pero se mantiene sobre el soporte, cerrando junto a los 16. Toca modificarlo ligeramente a los 15900. Mientras esté por encima de los 15900 hay posibilidad de avanzar los 17. Si hoy cierra por debajo de 15900, abre la probabilidad de descensos a 15 y 14. Importante los 15900 como la zona de soporte. Vamos con Canacol. Sigue marcando indecisión, el volumen ha disminuido, el mercado pues ya no está muy convencido de seguir repuntando con el bajo precio del petróleo y alguna toma de utilidad sigue generando algo de presión bajista. No obstante, no pasó 6000 ayer. Recordemos que si pasa 6000, sí abre la posibilidad de mayores ascensos a 6600. Mientras esté por debajo de 6000 existe la posibilidad de corrección a 5400, 5400, 5000 como psicológico y 4700. Entonces 6000 sigue siendo la resistencia. Simplemente hay choque entre compradores y vendedores. Los compradores ya no están muy animados en estos precios después del fuerte repunte, pero el precio del petróleo no ha acompañado y no se descarta que pueda haber continuar los vendedores tomando algo de utilidad. Solo si rompen los 6000, el proceso de toma de utilidad pierde probabilidad y abriría en la posibilidad de nuevo ascenso. Importante los 6000 como la zona de resistencia, también con algo de menor volatilidad. Canacol. Vamos con concreto, que sigue por debajo de 1400. Está en una zona de soporte, no hay una liquidez significativa, puede generar algo de repunte, pero mientras esté por debajo de los 1400 el sesgo sigue siendo bajista. Vamos con Corficol, que no pasó los 39 en el día de ayer. Recordemos que pasar los 39 le abriría la posibilidad de pasar a 40.700, 40.800. Al no pasar los 39, la presión bajista continúa. Si no lo recupera pronto, existe probabilidad de descensos hacia los 37 y 36. Importante los 39 como el nivel de resistencia fuerte, 39. Vamos con Ecopetrol. El mercado continúa comprador con base en el dividendo. La expectativa por dividendo se mantiene con 1820 como soporte y 2000 como 1990. Dejémoslo, 1990. Si logra mantenerse sobre el 1990 hay posibilidad de avanzar a 2140 y 2180, 2280. Si pierde los 1990 podría descender de nuevo a los 1850, 1840. Es importante los 1990, hay compradores con base en la expectativa del dividendo que esperan que se mantenga, o que por lo menos oscile entre 180 a 220 pesos por acción, lo cual es una tasa de dividendo bastante alta si lo pagan en una sola cuota. No obstante, si el precio del petróleo no recupera pronto, pues Ecopetrol podría incluso llegar a pagar una porción menor de sus utilidades como dividendo, o podría dar un pago muy alto, paga a los pequeñitos, pero pues, digamos que el tema de gobierno, como siempre se hace en cuotas, pues si el precio, esperando que el precio del petróleo recupere durante el año 2015. Así que el mercado mantiene la expectativa por el dividendo, solo si tenemos señales en el flujo o en las utilidades que la caja puede estar comprometida y se disminuye la probabilidad de pagar el 70-80% de las utilidades, podríamos tener un descenso importante. 1990 como la zona de soporte para mantener el impulso. Ecopetrol ganando algo de terreno con base en la expectativa de dividendo. Empresa de Energía de Bogotá se impulsa en el día de ayer. Recuerden que también viene un dividendo más alto, incluso más sólido que el de Ecopetrol, por generación de caja podría ser, hoy resultados empresariales. Así que logró pasar el 650, pero digamos que fue con muy poco volumen la ruptura de ese nivel. Coloquemos un soporte en 1620. Mientras esté sobre los 1620 hay posibilidad de continuar a 1740 y 1100 más adelante. Si pierde los 1620 puede estar descendiendo otra vez al 580, 550, que igual le siguen dando soporte, posiblemente con la expectativa del dividendo. Así que 1620 la zona de soporte. Recordemos que Ecopetrol también
a medida que el precio del petróleo se mantiene bajo, pues necesitará los recursos provenientes de la venta de sus participaciones en otras compañías, entre ellas EEB. El cóndor sigue de lado 1700 contra 1500, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso como el escenario probable. Enca, el mercado esperando resultados, no ha marcado precio desde el 22. ETB con algo de volumen repunta tras llegar al 450 que es el mínimo previo. En este caso el 490 es el 480, perdón, es el nuevo nivel de resistencia, 450, 480. Si pierde 450 el descenso puede ser a los 430. Contando algo de compradores, 480 la resistencia, si rompe los 450, 430 siguiente nivel. No hay una liquidez significativa, el mercado estará esperando resultados, aunque no está muy optimista frente a los resultados empresariales, sino tendría una tendencia distinta. Éxito tratando de impulsarse en el día de ayer con bajo volumen. 26.400 el soporte, el volumen continúa bajo en el repunte, el volumen no está acompañando claramente la tendencia. 26.400, si logra aguantar el 26.400 hay posibilidad de avanzar a los 28, si pierde los 26.400 el descenso puede volver hacia los 25.200 y 24. Importante los 26.400 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Si se pierden los 26.400 podríamos registrar algo de debilidad adicional en el precio del activo, eso en el escenario probable. Vamos con Grupo Argos, que no pasó los 20. Recuerden que mientras no pase los 20 sigue estando 20 contra 18. Si pierde los 19, habría más probabilidad de volver a 18. Si logra aguantar los 19 y vuelve a atacar los 20, aumentaría la probabilidad de ruptura. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con los 19. Pero por ahora 20 y 18 siguen siendo los dos niveles importantes para definir tendencia. No ha salido del lateral. Grupo Aval, 1250 el soporte para poder llegar a los 1310. Si pierde 1250 podría volver a los 1200. 1250 como la zona de soporte importante para Grupo Aval. Grupo Sura no pudo pasar los 35.400, negoció por encima, pero recuerden que para considerar roto un nivel tiene que cerrar por encima de la resistencia por debajo del soporte. Ahora nos lo modifica a 35.500. Mientras estemos por debajo de 35.500 aún puede buscar 34. Recuerden que la ruptura de 34 podría generar nueva presión bajista. Mientras tanto, solo una ruptura de 35.500 lo podría llevar a los 37.800. Los vendedores aparecieron ayer en la zona de resistencia, atentos al 35.500 y 34 como los dos niveles que podrían dar un nuevo movimiento. Vamos con ISA, que cede terreno el día de ayer, nos enmarca algo de canal bajista en estos niveles. Quiere decir que si no recupera pronto los 8.000, la posibilidad de 7.500 y 7.200 existe por las velas del día de ayer. Importante los 8.000. Solo superando los 8.000 podríamos volver hacia los 8.500, 8.700. 8.000 nuevo nivel de resistencia, una presión bajista que ha vuelto tras un nuevo movimiento del día de ayer, rompiendo incluso el soporte de corto plazo que se mencionó en el día de ayer para mantener el sesgo alcista. Así que cambia el sesgo, 8.000 ahora la presión bajista. Solo superando 8.000 podríamos volver a tener sesgo alcista. Ese es el choque entre compradores y vendedores que estamos viviendo en últimas jornadas. De hecho, Isagen se recuperó en el día de ayer, aunque por el fuerte cierre, pero digamos que se mantiene sin negar la vela previa. Bastante indecisión está generando esa formación, ya que simplemente es el pullback de la ruptura de línea de tendencia. De hecho, me quedó mal trazada. Vamos acá a estos niveles. Trata de ingresar a la zona. Eso quiere decir que si logra mantenerse en el 2900, existe la posibilidad de ese 300, 200. Si pierde los 2900, dejó el soporte en el día de ayer, podríamos descender a 2740, que sigue siendo una zona de soporte bastante fuerte. 2900 como la zona de soporte importante. Mineros, el oro, 1.287 dólares la onza, descansando después de acercarse a los 1.200, a los 1.300 dólares la onza, hasta no romper los 2.100, no podría generar un rebote a 2.400. Mientras esté por debajo de 2.100, la presión sigue siendo bajista. Seguimos con Nutresa, que no pudo pasar los 27, mientras esté por debajo de los 27 aún puede volver a los 25.800 y 25, solo superando 27 podría avanzar de nuevo a los 28. 27.000 como la resistencia de la presión bajista que no ha podido ser superada en jornadas previas, por lo que el sesgo bajista continúa vigente. Solo rompiendo ese nivel podríamos cambiar de dirección. Preferencial aval, ayer aparecen vendedores, 1.250 el soporte, si aguanta el 1.250 aún puede llegar a 1.310. Pero si pierde los 1.250, el descenso puede volver a 1.200, 1.150, 1.250 como el soporte clave.
Avianca Holding continúa con el avance y cómo no con ese bajo precio del petróleo, pues el resto de panorama simplemente podría estar teniendo mayor impulso. Continúa el avance 3.670, mientras esté sobre 3.670 aún puede avanzar hacia los 4.000. 3.670 aún puede avanzar a 3.800 y 4.000. Bajo precio del petróleo mantiene claramente con tendencia alcista. La ruptura del 3.670 lo puede llevar al 3.580, pero igual mientras esté sobre 3.580 la tendencia sigue siendo alcista. Solo rompiendo la línea diríamos que ya el sesgo ha cambiado. Existe la probabilidad de continuar con ascensos a medida que el precio del petróleo continúa bajando y los compradores se están viendo animados con volumen. Vean el ascenso, viene con volumen. Vamos a ver si de pronto registra menor correlación con el resto del mercado y mantiene ese impulso alcista como el escenario probable. Preferencial Bancolombia, fuerte ascenso en el día de ayer. Un dividend yield, una tasa de dividendo bastante atractiva, se mantiene relativamente sólido. Así que mientras esté sobre 28, puede llegar a 29.500. Si pierde los 28, volvería a los 27.200. Recordemos que hay una zona de indecisión, hay un triángulo de largo plazo que se ha venido formando. Mientras aguante los 28, existe la posibilidad de buscar la parte alta, que son los 29.700. Si pierde ese nivel, los 27.200 siguen siendo el soporte, ya su ruptura sí nos generaría descensos a los 26. Igual acá el dividendo se paga en varias cuotas, lo cual no genera tanta especulación como si lo hace cuando se paga un muy buen dividendo en una sola cuota. Importante, los 28 en el día de hoy se mantiene dentro de la zona de indecisión, que es este triángulo, dejémoslo aquí claro para no confundirnos con tantas líneas. Preferencial Cementos Argos, no ha podido con los 9.500, recuerden que mientras esté por debajo de ese nivel el sesgo sigue siendo bajista, mismo análisis que la ordinaria. Preferencial Da Vivienda, aparecieron levemente compradores en el día de ayer, nos va a dejar los 26.600. Mientras esté sobre 26.600 aún puede avanzar hacia los 29. Si pierde los 26.600 el descenso puede ser hacia los 25. Importante los 26.600 como soporte. Preferencial Grupo Argos sigue 20 contra 18, mismo análisis que la ordinaria. Y la preferencial de Grupo Sura no puede pasar tampoco los 35.300, que será la resistencia para anular el sesgo. 35.300. En cuanto a Pacific, continúan los temores, continúa la indecisión. Importante los 6.700, 6.800 como zona de soporte. Vamos a acercar mucho a esas cuatro velas. A este mínimo, quiero exactamente este mínimo. El mínimo fue 6.930. Así que los 6.900 y los mínimos de jornadas previas a este mínimo fue 6.930. Vamos a dejarlo en los 6.000. Extraño porque me marca un mínimo y la vela me dice un mínimo y al lado me marcan otras cosas. 6.800, 6.700. La verdad por el cursor me da 6.700. Si perdemos 6.700 el descenso puede prolongarse. Simplemente fue una pausa para continuar. Pero si rompe los 7.800, 7.800 podría anular la presión bajista. 7.800 como resistencia, 6.800, 6.700 el soporte. Ruptura de esos niveles generaría mayor descenso. Simplemente se mantiene el sesgo bajista, unas pausas de tanta caída, pero si hay ruptura de mínimos, recordemos lo que pasa con la ruptura de mínimos, la posibilidad de nuevos descensos. Por ahora hay algo de indecisión en esta zona, 6.700, 6.800 como soporte, 7.800 como resistencia para Pacific Rubiales, que se mantiene a espera de información. Y Terpel, sin tendencia definida, no vamos a actualizar niveles, no hay claridad en los niveles. Y Valorem, si no recupera pronto los 3.85, hay posibilidad de descender hacia los 3.70. Importante superar los 3.75. Mientras seguimos hablando, el euro, está subiendo a 1.1338 después de débiles datos de Estados Unidos. Esto le está dando algo de soporte al petróleo que vuelve de 1.4520 a 1.4550. Hoy tienen que estar muy atentos a esa correlación, sobre todo también la correlación con las petroleras locales. Vamos con una hora. Recordemos el triángulo que se ha enmarcado en esta zona. Terminamos con ese comité para que lo recuerden. En ninguno de los triángulos se ha podido romper al alza. Los 47.20 serán los niveles claves para la ruptura. Por ahora simplemente la indecisión permanece. Así que mercados internacionales bajo presión, resultados empresariales de Estados Unidos impactados, en multinacionales por la fortaleza del dólar, algo de temores por Grecia en Europa. Datos económicos no muy buenos. Vamos a ver qué pasa con los de las 9 y las 10 de la mañana.
Recordemos mañana decisión de tasas de la Reserva Federal, el dato importante. De hecho, los precios de vivienda también se han venido aplanando, el ritmo de crecimiento continúa bajando de 4,5 a 4,3%. Esto digamos que le da paciencia a la Reserva Federal para mantener su tasa baja y disminuye un poco las presiones sobre lo que es la fortaleza del dólar. Vamos a estar atentos a ese dólar. En el mercado local hay presión bajista en la mayoría de activos que no han podido pasar la resistencia de corto plazo. Recuerden, pasando esos niveles cambiaríamos de sesgo y para aquellos que tienen sesgo alcista, el soporte de corto plazo será lo interesante. ¿Hay alguna página donde pueda ver el VIX en tiempo real? No sé si MarketWatch nos sirva. VIX. Aquí estaría el VIX. No sé si está en tiempo real o tiene algo de retraso. ¿Usted cree que está en tiempo real? ¿Pueden revisarlo? Este es interesante, podría ser lo más cercano a tiempo real en la página. ¿Qué es el outlook de DuPont? ¿Cómo ven el 2015? ¿Cómo creen que va a ser este año? Y dijeron, bueno, este año de pronto no lo esperen tan bueno porque la fortaleza del dólar nos está erosionando las utilidades. Con semejante panorama tan preocupante que puede suceder con las financieras en Colombia, las financieras han continuado con buenos resultados, digamos que los que han presentado son buenos. La mora, recordemos que ha venido incrementándose. Por ahora está esa indecisión. Recuerden que las financieras están bajo zona de indecisión y el día que se rompa esa indecisión nos darán un panorama mucho más claro. Los dividendos siguen siendo buenos, los resultados también. Aquí tenemos este triángulo, hoy tenemos otra resistencia. Hay demasiado comportamiento lateral en las financieras, un comportamiento que viene ya hace un buen tiempo en medio de dificultad para crecer en términos de utilidades de forma más sólida y más fuerte. Recordemos que acá los RPGs venían relativamente altos, los múltiplos simplemente se han ajustado. Así que no es un panorama claro para las financieras, la ruptura de los niveles nos mostraría ya un rumbo, una tendencia más clara, hay choque entre las dos fuerzas. ¿Hay posibilidad de función entre Ecopetrol y PREC? No creo. ¿A quién pertenece Jocol? A Ecopetrol, así me olvidó decirles esa parte. Credit Suisse rebajó precio objetivo de PREC a menos de 2.000 pesos. ¿Cómo reaccionará el mercado? Todo el mundo está viendo el mercado, el precio de los activos está incorporando ese riesgo de tener problemas con su deuda. Digamos que el punto clave acá será el precio del petróleo, si logra recuperar pronto o no. Si no logra recuperar pronto, el riesgo se podría continuar plasmando como un descenso de la acción. Recuerden que la acción en Colombia mantiene todavía tendencia bajista y mientras esté la tendencia bajista es porque el mercado asimila que todavía existe riesgo. Así que importante los niveles de 10.200 como para anular ese riesgo. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 7.800 y si llega a romper los mínimos, recuerden que el sesgo bajista continúa. La tendencia bajista sigue estando presente en el activo, independiente de las apreciaciones de entidades puntuales. El actual precio Pacific Gas tiene descontado un barril a 30, ya cotiza 0.2 veces el valor en libros. No, recuerden que el costo de barril publicado según el último informe de Pacific es de 32.97. Y ella no vende a WTI, sino un precio ligeramente por debajo, así que su netback operativo, lo que le está quedando es bastante bajo. ¿Cuál es el determinante más importante que puede llevar el dólar a bajar? Que la Reserva Federal no suba tasas, de señales de no subir tasas pronto y la economía de Estados Unidos se desacelere. Ese es uno de los factores para generar debilidad del dólar en el mercado internacional. No obstante, en Colombia, si el precio del petróleo continúa bajo, no importa lo que pase en Estados Unidos, el dólar podría continuar con tendencia alcista. Son dos mercados distintos, los emergentes a los industrializados, por ejemplo, el euro contra Colombia. ¿Cómo puede afectar el Banco de la República el comportamiento del dólar local con su decisión de tasas? El mercado espera estabilidad. Si hay un recorte de tasas, puede generar una mayor devaluación. Esa sería la reacción más probable. Y una fuerte devaluación porque es un escenario poco probable. Cuando pague EB su dividendo, ¿qué sucederá con el precio de la acción? Después de eso tendrá como siempre un ajuste. Recordemos lo que pasa cuando el dividendo se paga en una sola cuota y es un dividendo muy alto. Genera una especulación en el ascenso antes de entrar a exdividendo y con el exdividendo la acción cae por debajo, abre por debajo en la misma magnitud del dividendo y pues ya dependerá del panorama futuro para esa época. Si las utilidades continúan creciendo, la tendencia puede continuar. Si las utilidades se han venido debilitando, la tendencia bajista puede aparecer. Eso será, lo conoceremos sobre todo en junio. ¿Dónde podemos visualizar el calendario de fechas exdividendo
actualizado. Parece que la BBC no lo está. No está actualizado el calendario de periodos de dividendos porque aún no se han aprobado. De hecho, se están sometiéndose, hasta ahora se empiezan a conocer proyectos de la Junta Directiva para someter a consideración de los accionistas. Después se aprobará y ahí sí ya se pagará. Así que por ahora no hay calendario. ¿El dividendo de Empresa Energía de Bogotá será una sola cuota? Sí. Teniendo en cuenta los hechos económicos recientes que se puede esperar el viernes de la reunión del Banrep y cómo afectaría al mercado, ¿existe algo de probabilidad de recorte de tasas? No sé si se vayan a arriesgar como muchos bancos centrales que nos han sorprendido con ese recorte. No sé, existe un 60% de probabilidad, ya no están 50-50 de que la recorte para hacerle frente a lo que puede llegar a ser una desaceleración de la economía. Ponen que ese efecto sería una devaluación importante. El bono a 10 años de Estados Unidos está en 1.763, el WTI intentando rebotar. ¿Por qué la divergencia? Recordemos que el descenso en las tasas de Estados Unidos de los títulos responde a que el riesgo de baja inflación o de deflación en algunos lugares se mantiene y con el bajo precio del petróleo, pues las presiones inflacionarias han disminuido de forma considerable. Entonces no ven por ahora perspectiva de inflación. Solo hasta que el precio del petróleo recupere con fuerza, tendremos ese panorama de algo más de inflación o la demanda interna de este país. Y pues el WTI tiene sus propios generadores de movimiento, que es el tema de la oferta y la demanda que continúa estando en desbalance. Ese es el punto clave ahí. Entonces, el WTI ha generado que la inflación sea baja y ha generado tasas de tesoros mucho más bajas. ¿Qué podría tener más fuerza hoy, los temores europeos o la debilidad de los datos económicos de Estados Unidos? Mm, yo creo que la debilidad, si estamos hablando de monedas, la debilidad de Estados Unidos, porque de todos modos, si bien los temores de Europa son por Grecia, los datos económicos de Europa son bastante alentadores. Cuando se conoce el dividendo de Ecopetrol, posiblemente para febrero, donde se puede revisar el rebalanceo de los índices. Nosotros enviamos un informe de los rebalanceados y la Bolsa de Valores publica también un indicador. Recuerden que Bancolombia se ha visto también favorecida por el tema del rebalanceo, que son movimientos de corto plazo. Las noticias de los dividendos afectan las acciones cuando sale la noticia o el periodo ex dividendo. Cuando sale, según cómo sea el dividendo, pues, si es bastante atractivo o no, pero siempre antes del ex dividendo se afecta en mayor medida aquellas empresas que pagan un dividendo muy alto en una sola cuota. Y muy alto, recuerden dividir dividendo sobre precio de la acción. ¿A qué se refiere cuando hay un choque entre compradores y vendedores? Hay muchas personas que tienen razones para comprar con fuerza, otras para vender, y eso no permite que el activo tenga una tendencia y se genera un comportamiento lateral. Cuando el mercado está mucho más consciente de que hay una tendencia, que hay más compradores que vendedores, vamos para arriba. Cuando hay más vendedores que compradores, vamos para abajo. Entonces, muy atentos a los niveles de soporte de corto plazo en aquellos activos que tienen tendencia alcista, y hay algo de presión bajista en los mercados que podría continuar presionando algunos activos locales a la baja. Muy buen día entonces para todos.